Bueno, vamos a empezar entonces con la práctica de sucesiones y series, en base a lo que vieron con Laura en la teoría, ¿sí? En el apunte hay varios ejercicios. Vamos a hacer uno de cada uno porque, bueno, en realidad son más que todo para introducción del tema y en el examen en sí no se toman. Así que, y después nos vamos a centrar, sí, en los ejercicios de criterio de convergencia. Vamos a empezar en el punto 1, que nos pide calcular y graficar los 10 primeros términos del término general que nos da. Vamos a hacer el apartado A, que nos da como término general AN igual a n menos 1 sobre 2 por n. En este caso, para graficarlo, primero tendríamos que identificar los primeros 10 términos y después graficar cada uno de esos puntos. Acá es bastante simple, arrancando desde 1, ¿sí? En adelante. En este caso, me va a quedar de esta manera, ¿sí? La serie, en el primer caso nos va a quedar 1 menos 1, nos va a quedar en 0 por el numerador, 2 menos 1, 1, y 2 por 2, 4 en el denominador, 3 menos 1, 2, 3 por 2, 6, y así. Incluso esto, si quieren, lo podemos simplificar. Acá, recuerden, escribimos los 10 primeros términos, que es lo que nos pide, puntos suspensivos del término general, puntos suspensivos nuevamente, porque la serie continúa hasta los términos infinitos. Nosotros esto podríamos simplificarlo todavía un poco más. Acá, bueno, poner 1/3, 2/5, y ir simplificando, pero acá ya lo resolvimos a la serie. Entonces, simplemente valorizar la serie en cada uno de los valores de n. Y si lo graficamos, a cada uno de los puntos vamos a tener, en este caso, los 10 que nos pide, nos queda una gráfica como esta, ¿sí? Acá simplemente tenemos que graficar cada uno de los puntos, 0 en el primer punto, 1/4 en el caso del segundo, 2/6 o 1/3, y así. Y representar la gráfica. En el resto de ejercicios es exactamente lo mismo. Tienen que escribir los 10 primeros términos, calculándolos en base al término general, y graficar eso según cada uno de esos términos que obtuvieron. Acá, bueno, me faltó el nombre de los ejes, pero tendríamos n en el eje de las abscisas y a valorizado a en n en el eje de las ordenadas, ¿sí? El resto quedan para que practiquen ustedes, para que intenten hacerlo ustedes, el B, el C y el D, pero son bastante simples. Incluso van a haber distintos tipos de serie, convergente, divergente o oscilante, según la gráfica que van a obtener, lo van a poder identificar. En este caso, la serie, ¿qué les parece que puede ser? ¿Divergente? Puede ser, pareciera que tiende a un número cada vez más grande. De todas formas, cada vez es más chico el número, pero va a seguir creciendo infinitamente, aunque sea de a poquito. En el caso del apartado 2, nos da los primeros 4 términos de la serie y nos pide que nosotros identifiquemos el término general. Bien, acá vamos a hacer el apartado A, nos da 0, 1/8, 2 sobre 27 y 3 sobre 64. ¿Se acuerdan? Nosotros tenemos que armar el término general en función de n, donde n, por cada término, va a tener un valor más.
Ya vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5 hasta infinito. Lo que podemos hacer es identificar primero, como tenemos fracciones, ver cómo se genera el numerador y después cómo se genera el denominador y así obtener el término general. Por ejemplo, si partimos por el numerador arriba, bueno, acá si nos da 0 es porque en el numerador tuvimos 0, ¿sí? Entonces, en el numerador tendríamos la secuencia 0, 1, 2, 3, 4, por lo que vemos acá, 5, 6, hasta infinito. Entonces, el numerador, ¿cómo lo podríamos definir? Teniendo en cuenta que empezamos con n mayor o igual a 1. ¿N menos 1? Claro, exactamente. Fíjense que tenemos cada término, pero así empezamos el 1 y nos da 0 el primero es porque es n menos 1. Nos da 0. Cuando n vale 2, menos 1, nos da 1. Cuando vale 3, vale 2. Y cuando n vale 4, menos 1, vale 3. Entonces, ahí sí podemos identificar que el numerador es n menos 1. Muy bien. Y en el caso del denominador, parece un poquito más complejo. ¿Puede ser n al cubo? Sí, perfecto. En el caso, bueno, en el primer término nos queda 0 porque nos va a quedar 0 en el numerador, pero en el denominador podríamos tener un 1 al cubo. El segundo término sería 2 al cubo, que es igual a 8. 3 al cubo, 27. 4 al cubo, 64. Entonces, nuestro denominador está formado por n al cubo. Si unimos ambas partes, obtenemos que nuestro término general va a ser an igual a n menos 1 sobre n cubo. ¿Sí? ¿Más o menos se entendió? Hay que saber simplemente identificar la regla o cómo está definido cada una de las partes. Es más fácil identificando numerador y denominador. El B, el C y el D quedan para ustedes, son similares. Y pasamos directamente al 3. En este caso, también nos da 4 términos de la serie, ¿sí? Y nos pide determinar el término general, pero calcular 4 términos más. En este caso vamos a hacer el apartado B, que nos da raíz de 2 menos raíz de 2 sobre 3, raíz de 2 sobre 5, menos raíz de 2 sobre 7, punto suspensivo. Y acá podemos hacer lo mismo. ¿Cómo se imagina? Bueno, en el numerador hay algo que tenemos siempre, que es raíz de 2, pero cambian de manera alternada los signos. Para poder alternar el signo podríamos tener un menos 1 multiplicando. Entonces, en cada uno de los términos, cuando el exponente es par va a ser positivo, o sea, cuando n es par va a ser positivo, cuando n es impar va a ser negativo nuestro menos 1, ¿sí? Si lo elevamos a potencias en n. Pero si empezamos de 1, ¿qué hacemos? Menos 1, suponiendo el primer término, menos 1 a la n, tendría que ser negativo el primer término. Como en el ejercicio anterior, tendríamos n menos 1. ¿Sí? O bueno, n más 1. Entonces, si tenemos raíz de 2 menos 1, 1 más 1 nos va a quedar al cuadrado, nos va a dar positivo por raíz de 2.
En el segundo término, cuando n vale 2, nos va a quedar menos raíz de 2, porque el menos 1 va a quedar, va a quedar, sí, impar, entonces va a quedar negativo. Y siempre va a ser así, cuando sea impar va a ser negativo, cuando sea par va a ser positivo. Entonces lo podemos definir como menos 1 a la n más 1 por raíz de 2. Y para el denominador, me adelanté un poquito, pero si se fijan va de 2 en 2. Tenemos 1, 3, 5, 7. Se podría decir que es la tabla del 2, pero lo tenemos corrido, porque arranca de 1. Entonces, tendríamos, para que valga 1, 2 por 1, menos 1. Para que valga 3, 2 por 2, menos 1. 2 por 3, menos 1, 5. 2 por 4, menos 1, 7. ¿Sí? Y el numerador el denominador, perdón, lo podemos definir como 2 por n menos 1. Y si unimos ambas partes, el término general nos quedaría formado por an igual menos 1 elevado a la n más 1 por raíz de 2 sobre 2 por n menos 1. Y ya teniendo el término general, podemos calcular los 4 términos más que nos piden. ¿Sí? ¿Cuál sería el próximo término? El quinto. Raíz de 2 sobre 9. Bien, ¿y el próximo? Menos raíz de 2 sobre 11. Sobre 11, exacto. El que le sigue, raíz de 2 sobre 13. Y el cuarto, bueno, el octavo, si completamos los términos, menos raíz de 2 sobre 15. Y completamos la serie, puntos suspensivos, el término general, puntos suspensivos nuevamente. ¿Sí? Porque esto es, como no nos da un límite, puede ir hasta infinito. Bien, de nuevo, les queda el A y el C para ustedes, que tienen que hacer el mismo proceso, son un poquito más simples, pero es casi siempre lo mismo. Cuando tengan signos alternados, generalmente van a tener un menos 1, van a tener que ver la potencia, si es n más 1. Después el denominador puede ser en una escala que van a tener que identificarla. Y así. Pasamos entonces al 4. Nos pide que calculemos el límite del término general y que decíamos si es convergente o divergente. Nosotros vamos a hacer el apartado C. Entonces el A, el B y el D les queda a ustedes. En el apartado C nos da que AN, nuestro término general, es igual a 2 elevado a la n sobre 3 elevado a la n más 1. ¿Sí? Entonces, si tenemos que aplicar el límite de nuestro término general, ¿sí? Para cuando n tiende a infinito, ¿qué es lo primero que se les ocurre hacer o de qué manera operar? Porque si reemplazamos directamente n, nos va a quedar infinito sobre infinito. Primero lo que podemos hacer, en el caso del denominador, es separar las potencias, ¿sí? Entonces nos quedaría 2 a la n sobre 3 a la n por 3, que sería elevado a la 1. Entonces de ahí el 3 lo podríamos sacar fuera del límite como una constante. Y nos quedaría el 2 y el 3 elevado a la n, que por la propiedad de la potencia, que es distributiva, si lo hacemos al revés, nos quedaría 3 por el límite de n cuando tiende a infinito, de 2 tercios elevado a la n. ¿Sí? Ahí simplemente operamos. ¿Y este límite a cuánto es igual? ¿O a qué valor tiende?
A 0. Exacto. Porque acá, ¿sí? Estamos hablando de que cada valor que vaya tomando n, más se acerca al infinito, cada vez más se va a acercar a 0, ¿sí? O sea, esta fracción va a ser cada vez un número más chico en cada potencia. Entonces, si era igual a 0, el límite del término general, ¿cómo se podía decir que era la serie? Convergente, divergente, ¿se acuerdan? Convergente. ¿Divergente? Perdón, Convergente. Convergente. sí, pero teníamos una salvedad o una pequeña aclaración. ¿Se acuerdan que Laura les había dicho que en realidad era una condición como? ¿Suficiente? No, necesaria era. Entonces, servía más para definir la no convergencia. Sabemos que no es, la no divergencia, perdón. Sabemos que no es divergente. Pero se podría decir que es convergente, pero al ser una condición necesaria no lo podemos asegurar. ¿Sí? ¿Se acuerdan que Laura había probado con una serie que daba igual a 0, pero que asimismo, al desarrollarla, se terminaba siendo divergente? Entonces, solamente si da un valor infinito o cualquier valor distinto de 0, podemos decir que es divergente. En este caso no es divergente, pero tampoco podemos asegurar que es convergente. ¿Sí? Bien. Entonces, el resto quedan para ustedes. Y pasamos al punto 5. En este caso nos daba series geométricas directamente. Ya nos daba un tipo particular de serie. Y nos pedía también que determinemos si era convergente o divergente. Y en el caso que sea convergente, que calculemos la suma. Nos da solamente dos apartados, vamos a hacer el A y el B va a quedar para ustedes. Y en este caso nos da que la sumatoria que va de n igual a 0 a infinito de 5 por menos 3 a la n sobre 4 a la n. Y acá, de nuevo, tendríamos que operar un poco esto para que nos quede la forma de una serie geométrica, que se acuerdan, era el término general por una razón elevada a la n. Entonces, acá, ¿qué se les ocurre que podemos hacer? ¿O cómo transcribirlo para tenerlo de la forma que se define una serie geométrica? ¿No se podría hacer el criterio de Lambert? No, en este caso no tenemos que aplicar todavía los criterios de convergencia, ni D'Alembert, ni Cauchy, ni Rapp. Acá es una serie geométrica que para este caso particular o tipo particular de serie, nosotros lo que tenemos que hacer es armar la forma genérica de la serie primero, que es una razón elevado a la n. Acá lo que podemos hacer es, el 5 nos queda como una constante, lo podemos sacar afuera de la sumatoria. Nos va a quedar menos 3 a la n sobre 4 a la n, que como hicimos en el otro ejercicio, n es el exponente que ya está distribuido en función de la división, que si hacemos la operación inversa, ¿sí? Nos quedaría de esta manera, 5 por la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito, de menos 3 cuartos elevado a la n. ¿Sí? Y acá ya tiene la forma de una serie geométrica donde tenemos una razón, ¿sí? Que es lo que tenemos entre paréntesis, elevado a la n.
Nosotros en este caso teníamos el 5 nada más para sacar y representar bien la potencia, pero a veces se pueden encontrar con más pasitos para poder formar la razón. Una vez que tenemos esto, nosotros podemos identificar la razón, que es menos 3/4, ¿sí? Y para saber si el término era convergente o divergente, teníamos que basarnos justamente en el valor de la razón. Siempre comparándolo con 1, o bueno, menos 1, que era otro caso. Acá, en valor absoluto, la razón es como menor a 1. ¿Sí? Nosotros acá que tenemos que la razón en valor absoluto es menor a 1. ¿Sí? Es decir, 3/4 es menor a 1. Si la razón era menor a 1, ¿cómo era la serie? Si se acuerdan o tienen el apunte o tienen anotado. En este caso, la serie era convergente. ¿Sí? Si la razón hubiese sido mayor a 1, ¿sí? En ese caso sí era divergente. ¿Sí? Entonces, como la serie es convergente, tendríamos que calcular la suma, es decir, o sea, esta sumatoria, sin tener que hacer una calculadora ni nada, porque además tenemos este infinito. Ya nos daba una fórmula, en el caso de las series geométricas, para obtener la suma. En este caso, era que la suma era igual a B, B era el primer término de la serie, ¿sí? Es decir, el término cuando n es igual a 0, sobre 1 menos r, que es nuestra razón. Bien, r lo tenemos, pero b lo tendríamos que calcular. En este caso, ¿cómo nos quedaría? Teniendo en cuenta cómo nos quedó la expresión final, ¿sí?, de las series, tendríamos 5 menos 3/4 elevado a la 0. Todo número elevado a la 0 es 1. 1 por 5, 5. Entonces B es igual a 5. Si volvemos al cálculo de suma, nos quedaría 5 sobre 1 más, porque tenemos menos 3/4, nos queda 1 más 3/4. ¿Sí? Bien. Y entonces, si resolvemos estos, no sé si alguien tiene una calculadora a mano para que lo resuelva y me puede decir cuánto es. 20 sobre 7. Muy bien, perfecto. 20 séptimos, que más o menos es 2,857. Y esa entonces es la suma, ¿sí?, de nuestra serie. En este caso, es un tipo de serie particular y ya sabemos cómo obtener la suma, ¿sí? Ustedes, bueno, les va a quedar el B, que tienen que hacer exactamente lo mismo, tratar de formar, ¿sí?, sacar fuera de la sumatoria lo que podemos sacar como constante y tratar de armar la razón elevada a la n, ¿sí? Una vez que ustedes obtienen la razón, ya van a saber poder identificar según si es menor o mayor a 1 en valor absoluto, o puede ser igual a 1, que en ese caso sería divergente también, o igual a menos 1, que era el caso cuando era oscilante. Y si es convergente, podemos calcular la suma obteniendo B, que es el término cuando n es igual a 0, y calcular la suma de esa serie. Más o menos se entendió. No es más que eso en el caso de las series geométricas. Solamente recordar cada uno de los valores posibles de la razón para identificar la convergencia. Nada más. Bien. Avanzamos entonces al 6, ¿sí?,
que acá este es el más con más apartados y es el que más nos interesa, ¿sí? Resolver. Acá sí nos pide determinar la convergencia según los criterios que se vieron en la teoría. Vamos a empezar por el primero, el apartado A, que nos da la sumatoria de n que va de 1 a infinito de n más 1 sobre 2 elevado a la n. Si más o menos se acuerdan los criterios, ¿cuál aplicarían ustedes para saber si es convergente o divergente? Acá sí tenemos que ver de aplicar D'Alembert, Cauchy, Rad, el criterio del integral, alguno de estos 4 que nos permita obtener la convergencia o divergencia de esta sumatoria de términos. ¿Cuál se les ocurre que podemos utilizar? ¿Sí, el de D'Alembert? Exacto, sí, acá sí podemos utilizar D'Alembert. En el caso de D'Alembert, nosotros tendríamos que partir por el término general, ¿sí? Y el término en AN más 1. Entonces, donde tenemos n, vamos a tener un n más 1, ¿sí? En este caso nos va a quedar n más 1 más 1, y en el denominador 2 elevado a la n más 1. Y esto, un pasito más, para simplificar, nos queda que a en n más 1 es igual a n más 2 sobre 2 a la n más 1, ¿sí? Y según el criterio, lo que teníamos que hacer es el límite para cuando n tiende a infinito de a la n más 1 sobre a en n, ¿sí? Acá simplemente reemplazamos por las igualdades. Tenemos dos fracciones, regla del colectivo, o como ustedes quieran llamarla. Nos va a quedar el límite para cuando n tiende a infinito de n más 2, ¿sí? Por 2 a la n sobre n más 1 por 2 a la n más 1. Y acá, si se fijan, y hacemos como en los ejercicios que hicimos antes, y distribuimos la potencia, ¿sí? Es decir, en el caso del denominador, si el 2 a la n más 1 lo reescribimos como 2 a la n por 2 a la 1, ¿sí? Fíjense que podemos simplificar. El 2 a la n se nos va. Después el 2 que nos queda lo podemos resolver el producto, ¿sí? La distributiva. Y nos quedaría el límite para cuando n tiende a infinito de n más 2 sobre 2 a la n más 2. ¿Sí? ¿Y acá qué tenemos? ¿Qué tipo de límite es este que incluso ya vimos en transformada? ¿No es el de P de X sobre Q de X? Claro, esa es la explicación que dio Laura, exactamente. Pero en sí la denominación es un límite notable. Entonces, la forma más simple y rápida es determinar utilizando los términos de los coeficientes que dan el orden. En este caso, el mayor orden del numerador es n y el término de mayor orden del denominador es 2 por n. Entonces, nos quedaría el límite para cuando n tiende a infinito de n sobre 2n. Simplificamos las n, nos queda el límite para cuando n tiende a infinito de 1/2, que como sabemos es una constante, entonces es la constante misma, es decir, 1/2. Y en el caso del criterio de D'Alembert, siempre comparándolo con 1, en este caso es valor menor que 1. Y si era menor que 1, ¿cómo era la serie? Convergente. Convergente, exacto. Como 1/2 es menor que 1, la serie es convergente. ¿Sí?
Y ya pudimos determinar la convergencia, ¿sí?, de esta sumatoria o este término o serie. Bueno, retomamos. Como les decía, ahora hacemos el apartado C, que nos da esta sumatoria para cuando n va de 1 a infinito de n factorial sobre n más 2 factorial. Y el primero que se nos puede ocurrir es hacer D'Alembert, ¿sí? Vamos a aplicar ese criterio. Entonces, nuestro AN, que ya es el término general, tenemos que obtener o definir nuestro AN más 1, ¿sí? En este caso nos queda n más 1 factorial sobre n más 1 más 2 factorial. Si lo simplificamos, nos queda n más 1 factorial sobre n más 3 factorial, ¿sí? Y, como dijimos, el criterio nos dice que tenemos que calcular el límite para cuando n tiende a infinito del término AN más 1 sobre el término AN. Bien, reemplazamos entonces y resolvemos la división de las fracciones. Nos queda el límite para cuando n tiende a infinito de n más 1 factorial por n más 2 factorial sobre n más 3 factorial por n factorial. Y acá, ¿qué se les ocurre que podamos hacer? Porque acá tendríamos que encontrar alguna manera de poder simplificar, de deshacernos de los factoriales. Así que, ¿qué se les ocurre? Profe, ahí... Ah, no, no es nada. Sí, decime. No, me confundí en n más 1 que decía n más 3 factorial. Estaba viendo a n solo en vez de ver a n más 1. Ah, bien. Bueno, acá nosotros tendríamos que ver de qué manera podemos descomponer en cada uno de los factores a estos factoriales para simplificar. Si se fijan, nosotros lo que podemos hacer es, por ejemplo, en el numerador, el n más 1 factorial, podemos descomponerlo en n más 1 por n factorial. El n factorial ya nos sirve para simplificar en el denominador. Y en el caso del denominador, podemos descomponer el n más 3 factorial en n más 3 por n más 2 factorial, y ahí ya simplificamos en el numerador. Lo reescribo para que lo veamos. Como les dije, en el primer caso nos queda n más 1 por n factorial por n más 2 factorial. En el denominador, n más 3 por n más 2 factorial por n factorial. Y si se fijan, simplificamos el n factorial, el n más 2 factorial, y ya nos queda una expresión fácil de resolver. ¿Sí? Y acá de nuevo, ¿qué tenemos? ¿Qué límite tenemos acá? Límite notable. El límite notable. En este caso, nos va a quedar un límite de n sobre n. Que si simplificamos, nos queda el límite de 1. Es decir, que nos da igual a 1. ¿Y qué pasaba cuando era igual a 1 en el caso del criterio de D'Alembert? ¿Cómo era la serie? ¿Podíamos decir si era convergente o divergente? No, es el criterio de no dar respuesta. Claro, exactamente. En este caso no podemos decir si es convergente ni divergente. Y acá es donde aparecía otro criterio para ver si nos podía dar la solución. ¿Cuál era? Si se acuerdan. Acá lo que podíamos aplicar era el criterio de Rath, ¿sí?, que nos daba una segunda alternativa para el caso del criterio de D'Alembert cuando no decide. Por ejemplo, en este caso,
el criterio de RAP nos dice que el límite, que calculemos el límite para cuando n tiende a infinito, de n por 1 menos el a en n más 1 sobre a en n. ¿Sí? ¿Cómo armamos o qué consideramos a n más 1 sobre a en n? La menor expresión que hayamos obtenido cuando aplicamos el criterio de D'Alembert. En este caso, a medida que resolvimos, la menor expresión antes de resolver el límite notable, para que no se nos indetermine y demás, la menor expresión en este caso sería n más 1 sobre n más 3. Entonces, tendríamos esto, el límite para cuando n tiende a infinito de n por 1 menos n más 1 sobre n más 3. ¿Sí? Resolvemos un poquito lo que tenemos entre paréntesis, sacamos denominador común n más 3. En el numerador nos va a quedar n menos n y 3 menos 1 multiplicado por n, entonces nos va a quedar el límite para cuando n tiende a infinito de 2n sobre n más 3. Y acá de nuevo tenemos un límite notable, pero este no es exactamente igual al que teníamos antes. Fíjense que el término del numerador que da en el orden tiene como coeficiente 2. Entonces ya nos cambia un poquito. Siguiendo con la definición de límite notable, nos queda el límite para cuando n tiende a infinito de 2n sobre n, es decir, el límite para cuando n tiende a infinito de 2. ¿Sí? Finalmente, nuestro resultado es 2. Y en este caso, RAP, ¿cómo decidía? O sea, en este caso, 2 es mayor a 1. Entonces, la serie, ¿cómo era? ¿Convergente o divergente? ¿Convergente? Convergente, exacto. En el caso de RAP, era al revés. Si era mayor a 1, era convergente, y si era menor a 1, era divergente. Entonces, con el criterio de RAP pudimos determinar que la serie es convergente. ¿Sí? Por ahí no es fácil darse cuenta que el criterio de D'Alembert no decide, pero dentro de todo no son muchos pasos y se puede llegar rápido al resultado. ¿Sí? Bien, pasamos entonces a otro ejercicio. Vamos a hacer el D. En el D nos da la sumatoria para n que va de 1 a infinito de 1 sobre 1000 por n más 1. ¿Qué se les ocurre acá? ¿D'Alembert o algún otro? ¿No podemos usar RAVE también? Sí, podríamos también. Pero yo acá ya les voy a decir, no lo vamos a resolver. Ustedes si quieren pueden probarlo para que les quede y asegurarse de que no les miento. Pero en este caso, si aplicamos D'Alembert, nos da igual a 1. ¿Sí? Porque nos va a quedar también n sobre n, un límite notable, igual a 1. Entonces, para D'Alembert no decide. Si aplicamos RAP, como hicimos en el ejercicio anterior, de nuevo les queda el límite de n sobre n, que es igual a 1, y RAP tampoco decidía si era igual a 1 el límite. Entonces, acá lo que podemos aplicar es, bueno, el de Cauchy no, porque no tenemos forma de armar un exponente de n ni nada que nos permita trabajar. Entonces, ¿cuál es el cuarto criterio? ¿El de la integral? El del integral, exacto. Entonces, teniendo en cuenta eso, nosotros, el criterio nos dice que calculemos la integral entre 1 y infinito, de una f de x diferencial de x, donde nuestra f de x va a ser el término general, ¿sí? Entonces, vamos a tener la integral entre 1 e infinito de 1 sobre 1000 por x más 1 diferencial de x.
Acá es exactamente lo mismo, simplemente hago un cambio de denominación de variable, en vez de una x, de una n tengo una x, pero ya van a ver por qué. ¿Se acuerdan cuando vimos transformadas, qué pasaba o qué teníamos que hacer cuando teníamos una integral con un límite infinito? Que eran las integrales impropias. ¿Se acuerdan? Teníamos que hacer el paso al límite, ¿sí? Entonces, si nosotros reescribimos, acá yo lo que hice que fue, bueno, el 1 sobre 1000 lo saco como constante, fuera el integral, y tengo que hacer el límite. Acá retomo con nuestra variable n, el límite para cuando n tiende a infinito de la integral entre 1 y n de 1 sobre x más 1 diferencial x. ¿Sí? Acuérdense del paso al límite. Esto, a ver, si quieren lo pueden hacer más, en pasos más adelante, pero no se olviden de hacerlo. Y ahora ya estamos en condiciones de resolver la integral. ¿Y cuál es la integral de 1 sobre x más 1? ¿Alguien se acuerda o tiene presente eso? Logaritmo. Logaritmo neperiano. Sí, muy bien. Entonces, nos queda 1 sobre 1000 por el límite para cuando n tiende a infinito del logaritmo neperiano de x más 1 entre 1 y n. ¿Sí? Ahora simplemente nos queda reemplazar por los límites, ¿sí? Nos va a quedar el logaritmo neperiano de n más 1 menos el logaritmo neperiano de 1 más 1, ¿sí? Que es 2. Y esto, bueno, ya lo podemos deducir. ¿Cuánto nos da? ¿O tenemos alguna forma de, sin más de simplificar? Ya no. Pero, ¿cuánto nos da todo este límite del logaritmo neperiano? El logaritmo va creciendo cuando tenemos un número cada vez más grande. Crece de a poquito, pero tiende a infinito. Entonces, simplemente nos va a quedar que es igual a infinito. Y si es igual a infinito, ¿qué nos decía el criterio de la integral? ¿Era convergente o divergente? La serie. Divergente. Divergente, exacto. Muy bien. Acá no tenemos que comparar con uno ni nada, simplemente en base al valor que obtuvimos de la integral, podemos determinar, bueno, en este caso como es infinito, sabemos que la serie va a ser divergente. Acá más que todo es lo de integrales, que ya lo venimos viendo más o menos de transformada, el paso al límite y eso. Y bueno, como les dije, si quieren pueden probar con el criterio de D'Alembert y Rapp, que van a ser igual a 1 y van a tener que, como última opción, el criterio de la integral. Bien, pasamos entonces al que sigue, que vamos a saltar directamente al n. Los otros son bastante parecidos a los que vimos, la mayoría son con D'Alembert, en el caso que no decide, aplicamos Rapp. Y pasamos entonces, como les dije, al n, que nos da la sumatoria para n que va de 1 a infinito de n más 5 sobre 3n más 2 elevado a la 2n. Bien. Y acá, ¿qué criterios se les ocurre que podemos aplicar? ¿O qué forma tiene el término general para poder decir, bueno, qué criterio nos conviene más? Es el único que nos falta practicar. Cauchy. Exacto. Pero fíjense que nosotros acá en el exponente tenemos 2 por n. Y para Cauchy necesitaríamos el término general elevado a la n simplemente. Teniendo en cuenta las propiedades de la potencia,
¿sí? Esto lo podemos reescribir de esta manera. Potencia de potencia, los exponentes se multiplican. Si hacemos la operación inversa, podemos escribir esto como el cuadrado de la fracción, todo eso elevado a la n, ¿sí? Simplemente lo reescribí para que me quede de la forma adecuada para aplicar el criterio. Que Cauchy lo que nos decía que tenemos que obtener el límite para cuando n tiende a infinito de la raíz enésima del término a n. ¿Sí? Que en este caso nos va a quedar el límite para cuando n tiende a infinito de la raíz enésima de n más 5 sobre n sobre 3 por n más 2 al cuadrado a la n. Tanto la potencia como la raíz la podemos simplificar porque tienen el mismo exponente. Entonces nos va a quedar el límite para cuando n tiende a infinito de n más 5 sobre 3n más 2 al cuadrado. Y acá tendríamos que operar un poquito más para poder trabajar la fracción. Podríamos de todas formas resolver el cuadrado, ¿sí? Distribuimos en el numerador y en el denominador el cuadrado de un binomio. Pero para simplificarlo un poquito, yo lo que voy a hacer es, siguiendo las propiedades de los límites, el límite de una potencia es la potencia del límite, si se acuerdan. Entonces, esto sería el límite para cuando n tiende a infinito de n más 5 sobre 3n más 2, todo eso al cuadrado, ¿sí? Simplemente para que me quede más simple la fracción que tenemos en el límite. El cuadrado lo voy a seguir llevando por fuera del límite. Acá, como ven, nos queda de nuevo un límite notable, donde los términos que dan el orden es, en el caso del numerador, es el coeficiente 1 por n, en el denominador es 3n. Si simplificamos las n, nos va a quedar el límite para cuando n tiene infinito de 1/3, todo eso al cuadrado. Entonces nos va a quedar 1/3 al cuadrado. Que ahí si resolvemos al cuadrado nos queda 1/9. ¿Sí? ¿Me siguieron más o menos? Fueron todas operaciones o trabajitos algebraicos. ¿Sí? Y ahora, comparándolo con 1, 1/9 es menor que 1. Entonces, en este caso, Cauchy, ¿cómo definía a la serie? ¿Como convergente o divergente? Convergente. Convergente, exacto. En este caso, Cauchy sigue los mismos criterios de convergencia que el criterio de D'Alembert. ¿Sí? ¿Me entendieron más o menos? Acá simplemente lo que hice es para que me quede el exponente n afuera y poder simplificarlo al aplicar el criterio. Y después saqué el cuadrado fuera del límite también para simplificar un poco lo operatorio. Nada más. Que si hubiesen resuelto el cuadrado dentro de cada uno de los binomios, les hubiese quedado n cuadrado sobre 9n cuadrado, lo que les iba a terminar quedando 1/9. Exactamente lo mismo. Para hoy, entonces, preparamos, bueno, hicimos cada uno de los primeros puntos, del 1 al 5, y de los criterios de convergencia resolvimos uno de cada criterio, ¿sí? Hoy vamos a llegar hasta acá, hasta esta resolución, ¿sí? ¿Alguna duda, algún ejercicio que no se entendió? ¿O tienen duda con algún criterio, cómo aplicarlo o cuándo aplicarlo?
Bien. Simplemente es prestar atención cuando tenemos, en el caso de los factoriales, poder descomponer en los factores para poder simplificar y deshacernos del factorial. Después, en todo caso, es trabajar la sumatoria del término general para acomodarlo a la forma que nos pide el criterio que queremos aplicar, como hicimos en el caso de la raíz enésima, necesitábamos la potencia enésima para poder simplificar. El de RAP, que nos sirve para el caso de cuando D'Alembert no decide. El del integral, que por ahí hay que tener un ojo más crítico para identificar que el término general nos sirve o tiene la forma de una integral que podemos resolver fácilmente, hasta incluso directamente con la tabla de integrales. Bueno, Laura, por ahora ya llegamos hasta acá con la práctica, así que ya... Nos vemos el viernes. Buena semana.